Bien, muy buenas tardes. Desde la Coordinación de Publicaciones del CPDEC CELSUCEN, queremos darle la más grata bienvenida al doctor Alfonso Rodríguez Morales, quien va a acompañarnos el día de hoy en experiencias y oportunidades en enfermedades infecciosas, tropicales y emergentes. El doctor Rodríguez es docente en investigación del Grupo de Investigación Biomédica de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas Pereira Risalta, Colombia. Es profesor externo con maestría en investigación en medicina tropical y salud internacional de la Universidad de Barcelona. Docente con maestría en cambios climáticos de UCSUR, Lima, Perú. También es presidente forma parte del Comité de Medicina del Viajero, miembro del Consejo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas y también actualmente es coordinador de la Red Latinoamericana de Investigación de Enfermedad por Coronavirus 2019, LANCOVID. Doctor, para nosotros es un placer y un honor tenerlo hoy para que comparta su experiencia. Tiene la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar en este webinar y un poco pues en la mirada y la intención justamente del mismo, enfocado en el contexto pues de una parte de la investigación y de las publicaciones científicas y pues como su nombre lo indica, la idea es un poco contar sobre experiencias y oportunidades, en el caso mío, en particular en el tema de enfermedades infecciosas. Bueno, yo voy a apagar la cámara mientras voy transcurriendo y luego la enciendo durante las preguntas por el tema un poco del ancho de banda. Bueno, primero que nada, cuando hablamos obviamente del tema de investigación, yo creo que una de las premisas importantes que uno debe comentar a la gente es que justamente cuando uno se involucra en actividades de investigación, las actividades de investigación tienen que tener un fin y tienen que tener, aparte de un fin, tienen que tener unos medios para lograr también varias cosas que son cruciales en el proceso, como es la validación y como es la divulgación. Y por eso yo siempre planteo al hablar de temas como este que es como un mensaje principal para el día de hoy, al hablar justamente de oportunidades, de investigación y de publicación, porque son cosas que van de la mano. Yo nadaría, por ejemplo, con hacer un ensayo clínico y poder identificar, por ejemplo, que un medicamento puede reducir la mortalidad de los pacientes si esa información se va a quedar guardada en la gaveta de un escritorio. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que inevitablemente, y más aún en salud, más aún en medicina, investigar tiene que estar asociado con el hecho de publicar. Tiene que ser un binomio indivisible en el cual tenga que existir una relación, y esto es un tema que en algún momento en nuestra presentación lo podemos comentar, como lo he hecho yo en muchas oportunidades. A la vez también, y esto lo anticipo aquí también tempranamente, un aspecto crucial es el tema de aprender a trabajar en equipos multi, inter y transdisciplinarios que hagan, por supuesto, mucho más productiva la actividad de la investigación. Entonces, en ese sentido, va obviamente orientado el mensaje y la filosofía de mucho de lo que vamos, a hablar, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, también pues una pregunta que uno como estudiante, y yo creo que la mejor forma siempre de instruir y hablar de experiencias es mostrar la experiencia de uno. Yo pues en este momento soy investigador, estoy en muchos ámbitos directivos, soy vicepresidente acá en Colombia de la Asociación Colombiana de Infectología, soy parte del Consejo de la Sociedad Mundial de Enfermedades Infecciosas y otros puestos que tengo a nivel latinoamericano, pero justamente también es lo que
yo tuve la oportunidad de experimentar, de vivir y de involucrarme desde el pregrado. Yo creo que parte de lo que vamos a hablar justamente está en ese orden de ideas, ¿no? Entonces, una pregunta pues que uno desde pregrado se hace también es, bueno, ¿dónde yo pudiera desarrollar la investigación y posteriormente terminarla publicando? Y yo creo que espacios como la FELSOCEN, como las sociedades científicas de estudiantes de medicina y las revistas de estudiantes de medicina empiezan a ser espacios sumamente importantes, ¿no? Y aquí les muestro esta publicación del 2014 que hicimos en la revista Medical Education Online, en la cual justamente hablábamos un poco del escenario de las revistas latinoamericanas de estudiantes de medicina, empezando obviamente por la revista de la FELSOCEN, la CIMER, pero otras revistas en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Chile, entre otras, que han sido justamente pues revistas de estudiantes. De hecho, aclaro, y para ir comentando de la experiencia, yo fundé, de hecho, la revista Acta Científica Estudiantil en Venezuela a finales del año 2002. Entonces, bueno, esto es una cosa importante, fomentar actividades de capacitación, y es una de las cosas que, por ejemplo, con muchos colegas de diferentes países, durante nuestra época como estudiantes, pero luego también la otra, como que dice, en eso de entregar el testigo, pues nosotros nos formamos desde pregrado en el contexto también de conocer la importancia de la investigación, pero luego de eso, y es quizá una de las razones por las que yo hoy estoy aquí hablándole, y mantengo, de hecho, pues un contacto con la FELSOCEN, con las sociedades científicas de estudiantes de medicina en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en otros países, es justamente por tratar justamente de apoyar por la importancia que tiene la investigación y publicación científica desde este grado. Obviamente, hay un sinfín de cosas que vamos a comprender en este sentido y una pues, es que se pueden ir dando oportunidades, pero las oportunidades uno también las busca. Y en ese sentido, en la medida en la cual uno empieza a ver la actividad de la investigación y quienes hacen investigación, los intereses que uno va teniendo, pues se van dando, por supuesto, oportunidades graduales, progresivas, desde cosas sencillas hasta cosas luego más complejas, por ejemplo, de participar. Yo empecé a participar en investigación desde que estaba en el tercer año de medicina. Yo soy venezolano y actualmente también colombiano, tengo doble nacionalidad, vivo hace 10 años acá en Colombia y mi formación en pregrado fue en Caracas, Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela. Ahí existía, de hecho ya en aquel entonces, yo creo que ese siempre es un muy buen primer punto de contacto para orientación, nuestros pares, que son otros estudiantes de medicina que ya de hecho están involucrados. ¿En qué? En hacer investigación y en estar vinculados, por ejemplo, con una sociedad o una asociación científica de estudiantes de medicina. Y cuando yo estaba estudiando medicina, pues ya existía en mi universidad, en mi escuela de medicina, en la facultad, una sociedad científica de estudiantes de medicina, con lo cual había un grupo ya de personas vinculados ahí. Empecé a entrar en contacto con ellos y empezaron un poco a conocer todo este mundo que representa las sociedades científicas de estudiantes de medicina, locales, en los países donde las hay nacionales, y por supuesto en el ámbito internacional, especialmente latinoamericano, el caso obviamente de la actividad de la FELSOCEN. Eso obviamente, ¿en qué se traduce? En empezar a ver oportunidades. Las sociedades, ponerlo a uno en contacto con quienes están haciendo investigación, profesores que hagan investigación. Yo, por ejemplo, me vinculé con la cátedra de microbiología en la Escuela de Medicina. Yo estudié en la Escuela de Medicina Vargas, la facultad tiene de hecho dos escuelas de medicina, y empecé pues como ayudante, preparador en esta cátedra, a trabajar y a entrar en contacto a su vez con personas en el área, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, y eso me permitió empezar a participar en trabajos de investigación. Y de hecho, yo en el año 98, estando en tercer año de medicina, logré participar, de hecho, en 2 congresos científicos internacionales. Un congreso sobre bacterias anaerobias en Buenos Aires y el Congreso Mundial de Enfermedades Infecciosas en el año
1998, siendo estudiante de medicina. Esta historia es interesante porque si uno ve en perspectiva lo que ha sucedido luego de 23 años que han transcurrido desde entonces hasta la fecha, lleva también a un recuento interesante. Aquí estaba yo como estudiante de tercer año de medicina participando en este congreso que se hace cada 2 años por parte de esta asociación, la Sociedad. Y pues como lo voy a mostrar luego, pues yo desde el 2010 soy conferencista en este congreso y ahora no solamente conferencista, sino que hago parte de la sociedad, no solo como miembro, sino que ahora soy del consejo de la sociedad, hago parte del comité editorial de la revista de la sociedad, es decir, estoy involucrado en un nivel ya directivo de puestos relacionados justamente con esta sociedad, y esto arrancó, de hecho, siendo yo estudiante de medicina. Obviamente, como decía al principio, hay que hacer trabajos de investigación y tenemos la oportunidad de llevar trabajos de investigación a congresos. Pero es importante recordar desde un primer momento que los trabajos no se pueden ni se deben quedar solamente en los congresos, sino que el trabajo que vaya a un congreso, como por ejemplo este, que fue el trabajo que presentamos en la sociedad en Argentina de bacterias anaerobias, se publicó al año siguiente en esta revista, que es la revista de la sociedad que organizaba el evento, la sociedad a nivel internacional, y ese de hecho se convirtió en el primer artículo que yo publiqué en una revista indexada en PubMed en el año 1999, siendo estudiante de cuarto año de medicina. Eso para algunos puede parecer incipiente o rápido, pero incluso hoy en día, y yo como docente que pues tengo la oportunidad de formar, y he formado muchas generaciones ya de médicos, vemos felizmente que esto cada vez se logra hacer, inducir, fomentar y estimular más tempranamente. Y tenemos estudiantes, por ejemplo, en los primeros semestres o los primeros años, ya involucrados en proyectos de investigación, ya publicando, etcétera, ¿no? Entonces, hay oportunidades. Obviamente, dentro de las oportunidades que brinda la investigación en salud y en medicina, estas no están solo restringidas al ámbito de la universidad, sino que un espacio muy importante también termina siendo para nosotros ese ámbito donde pues muchos van a pasar la mayor parte de su vida laboral, como es el caso de hospitales y clínicas. En el caso mío, yo tuve la fortuna de tener un buen contacto para justamente la investigación dentro de un hospital. Uno de los primeros hospitales con los cuales yo trabajé arduamente en muchos trabajos de investigación desde pregrado en la ciudad de Caracas, el hospital Gregorio Hernández, y de ahí pues empezaron a surgir diferentes estudios que terminaron publicados, de hecho, en revistas científicas internacionales, incluso de primera línea, y que fueron obviamente sumando justamente a la producción científica. Obviamente, fortalecer todo esto tiene múltiples aristas y múltiples cosas que pueden favorecer significativamente. Y para mí hablar de investigación en pregrado significa, más aún desde mi experiencia personal, hablar y recomendar lo que es el trabajo que por muchos años viene haciendo la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina FELSOCEN. ¿Y por qué? Pues porque obviamente yo me involucré con la FELSOCEN, participé en congresos de la FELSOCEN. La FELSOCEN arranca incluso mucho tiempo antes de que yo me vinculase de alguna manera con esa federación, porque la federación arranca en el año 1986. Estamos hablando de una federación que tiene muchas décadas ya de andar justamente en esta ruta. Y yo empecé a participar en los congresos en el año 2000, fui delegado de mi sociedad en el congreso, presenté trabajos de investigación y de ahí surgen oportunidades. Por una parte, no solamente de conocer a otros estudiantes de medicina del mismo país, de otros países, en general de América Latina,
de presentar trabajos de investigación, de hacer obviamente otras cosas, sociales, turismo, intercambio, sino que luego de eso, pues incluso también la posibilidad de vincularse a la propia FELSUCEN, y yo participé luego como consejero de la zona C de la FELSUCEN, llegué a ser vicepresidente, presenté en diferentes congresos pues, múltiples trabajos de investigación. Luego ya de graduado fui conferencista, participé en la revista CIMEL y luego por un par de periodos seguí apoyando a la FELSUCEN en calidad de presidente del Consejo de Asesores. Y bueno, de alguna manera, obviamente, mantenido algún grado de apoyo, porque obviamente en la medida en que uno ya luego se va ocupando en el área de trabajo, en la especialidad, etcétera, pues lógicamente las cosas ya te van tomando un tiempo diferente de dedicación. Pero el punto es que la FELSUCEN es una red muy interesante de colaboración también, si uno la quiere ver así, porque de hecho en el marco de ella conoces a otras personas que pueden estar con los mismos intereses que uno. Y aquí, por ejemplo, en esta fotografía éramos estudiantes, era un estudiante, hoy en día es un cirujano en Perú, el doctor Renan Niño Cotrina, y Renan, pues, tenía intereses similares, y de hecho eso propició que nosotros fuéramos los puntos de partida o de encuentro para hacer investigación entre instituciones entre los dos países, y empezamos a proyectar y hacer trabajos de investigación en conjunto entre Caracas y Lima, y se generaron publicaciones muy bonitas como esta en el Journal of Antimicrobial Chemotherapy, comparando, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos entre esas dos instituciones, y eso, pues, por supuesto, dio luego lugar o paso a otras colaboraciones con otras personas, también de otros países, dentro y fuera del país, y de hecho, pues, un poco como lo que decía, en la medida en la cual tú se hace más tempranamente, uno observa que, de hecho, los estudiantes pueden incluso terminar el pregrado con un nivel de producción incluso increíble. Yo antes de entrar en mi internado rotatorio tenía 6 artículos publicados en revistas indexadas en Medline, pero hoy en día esas cifras incluso son pequeñas comparado con lo que vemos. Obviamente, como decía, este tema de las redes, del intercambio, pues propicia obviamente una vida profesional científica posterior, indistintamente del área a la que uno se dedica. Y un poco comentándoles lo que les decía, por ejemplo, en la Sociedad Mundial de Enfermedades Infecciosas, luego en el año 2010 ya yo empiezo a participar en calidad de conferencista. Y de nuevo, esta lección aprendida de la importancia de los congresos, de las redes, de sociedades como la FELSUCEN o federación en este caso, pues traduce también la importancia en ver cuál es el peso que tiene, por ejemplo, participar también en un congreso de esta talla y poder, por ejemplo, interactuar incluso hasta con un premio Nobel, como fue el caso de en este congreso que pude tener la oportunidad de conocer a la doctora Françoise Borré Sinoucet de Francia, que es codescubridora del virus de inmunodeficiencia humana de VIH del Instituto Pasteur, que ganó el premio Nobel de Medicina por ello. Entonces, eso le va abriendo a uno un paso, una visión también desde el punto de vista profesional. En el ámbito profesional, vincularse luego justamente con instancias de carácter científico, entender el papel que tiene la publicación científica, y luego de eso, pues establecer justamente esas redes de colaboración que lo pueden llevar a uno a participar en eventos científicos, en comités de trabajo que tienen, por ejemplo, como tiene la FELSUCEN, que tiene comités, las sociedades científicas internacionales tienen también diferentes comités, y al uno comprender esto empieza también a vincularse en otras sociedades, en comités, que le van a traer también oportunidades a su vez para investigación, para participar en otros eventos. Por ejemplo, por yo ser parte del comité de zoonosis de la Sociedad Internacional de Quimioterapia, hoy en día sociedad que además me ha elevado al título honorario de Fellow de la Sociedad Internacional de Quimioterapia Antimicrobiana, pues pude participar en el 2013, me llevaron como conferencista a Japón
a coordinar y presentar una conferencia dentro de ese contexto. Obviamente, si eso se expande a nivel mundial, que es decir, del ámbito latinoamericano, dentro del continente, de sociedades de mayor interacción, pero incluso también en la medida en la cual uno se empieza a destacar, y esa es otra de las recomendaciones que yo hago, investigar dentro de un área particular. Por ejemplo, dentro de enfermedades infecciosas, claro, es mi gran área, pero ya dentro de cosas específicas. Y en los últimos años, por ejemplo, el enfoque principal de mis investigaciones han estado especialmente en enfermedades transmitidas por vectores, sobre todo arbovirus, pero también malaria, y eso ha permitido que yo, por ejemplo, sea llamado por la OMS para participar en varios comités desde el año 2017 que tienen que ver justamente con esta materia. Aquí están varias de las reuniones en las que he tenido que participar por consecuencia de este trabajo en los comités que tienen que ver principalmente con arbovirus y enfermedades emergentes en Bolivia, como parte justamente también de colaboraciones con las instituciones de Bolivia, en especial con una universidad con la cual he colaborado, la Universidad Privada Franz Tamayo, en el año 2018. De hecho, me dieron el honor de conferirme el grado de doctor en ciencias honoris causa, que pues no le dan a uno un honoris causa todos los días, pero justamente es parte de eso. La excelencia es importante en todo esto, hacer investigación y que las investigaciones busquen y propicien la mayor calidad posible. Porque la medida en la cual eso se haga, entonces, justamente, eso va a conllevar también a la posibilidad de que cuando uno lleva un trabajo científico a un congreso, pues el trabajo pueda ser premiado. Obviamente, yo he recibido múltiples premios, y de hecho, de la Asociación Panamericana de Infectología, que hace cada 2 años su congreso. En el 17 fui premiado por un trabajo de investigación, en el 19 de nuevo, y este año, que hace apenas unos días, la semana pasada, de hecho, para ser más exacto, fui premiado además ya con una distinción honorífica por la trayectoria justamente en el tema de las enfermedades infecciosas. Pero a su vez, todo esto tiene que ver un poco con oportunidades que se van generando. Porque tú participas, por ejemplo, en una sociedad, o como en mi caso, que participaba en un comité de la OMS, y esto te pone una posibilidad de interactuar con otras personas, de colaborar y de manejar información que luego puede servir, de hecho, también para seguir investigando. Obviamente, la investigación, como decía, apunta y debe apuntar a la excelencia. Y eso deriva en otros mensajes asociados con esto. Pues tratar de publicar en las mejores revistas posibles. Eso obviamente no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero lo que sí es que hay que tratar de que ello pase. Y una parte importante, como luego lo volveré a comentar, es en la medida en la cual se puede hacer de la mano con personas que realmente tengan la experticia para lograr, por ejemplo, alcanzar a publicar en revistas de alto impacto internacional en las áreas específicas, obviamente, en las que a la persona le interese participar. Porque luego eso, además, le va a permitir reproducir justamente eso y que en su vida profesional pueda publicar en revistas de alto impacto como Lancet, Science, etcétera, y revistas muy específicamente pues, de su área, como pues obviamente yo he hecho a lo largo del tiempo con la producción científica. En muchas áreas, y en el caso específicamente de enfermedades infecciosas, siempre va a haber un mensaje clave, que yo lo digo, porque se repite una y otra vez, y es el tema de investigar agentes infecciosos que pueden ser epidémicos. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una epidemia, las revistas siempre van a estar interesadas en publicar sobre esa epidemia, porque es un tema atractivo, porque es un tema citable, porque es un tema que tiene impacto en salud pública. Y eso es algo que hemos aprendido mucho durante la epidemia de chikungunya, y lo hicimos, durante la epidemia de Zika, y lo hicimos, y obviamente estamos en la virtualidad no por casualidad, sino justamente por el tema de una pandemia de coronavirus, en donde pues también nosotros empezamos justamente a hacer eso y empezar a investigar lo más rápidamente posible en COVID, incluso hacer cosas y preparativos, conferencias, talleres, investigaciones sobre conocimiento y sobre muchas otras cosas más, revisiones sobre el tema del COVID, incluso antes de que llegara a América Latina y antes de que llegara a nuestros respectivos países. Bueno,
Un punto muy importante y quizás central en esta presentación es qué consejos dar a un estudiante, incluso del primer semestre o del primer año. Hay muchos, obviamente, pero algunos que yo destaco como claves son apoyarse en docentes que tengan reconocida experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues, si yo quiero aprender a conducir, pues le tengo que pedir que el que me enseñe sepa hacerlo. Si yo le voy a pedir que me enseñe a conducir a alguien que no lo sabe hacer, pues lo que va a pasar es que voy a estrellar el vehículo. ¿Ok? En cambio, pasa lo mismo, por supuesto, en investigación. Y es un poco una discusión constante que tenemos. ¿Quién debe enseñar investigación? Pues alguien que investigue, alguien que tenga publicaciones, que dé cuenta de verdad de que sí sabe investigar y de que sí sabe hacer todo el proceso, que ha tenido proyectos, que tiene publicaciones en buenas revistas. Pero es apenas lógico. Es como yo decir, por ejemplo, en el pregrado, cómo uno esperaría que un docente que enseñe cirugía sea bueno si nunca ha hecho una operación. Pues eso sería absurdo. Entonces, con la investigación, que a veces es una cenicienta, también pasa eso, ¿no? Y aplica tanto en la formación de investigación desde el punto de vista formal dentro de los programas de medicina, como más aún, obviamente, en la búsqueda de la actividad extra académica de poder participar en actividades de investigación. ¿Cómo puedo verificarlo? Pues búsquelo. Usted tiene un profesor que de repente usted cree que podría ser alguien con el que pudiera trabajar. Investigue si ha publicado. Búsquelo en PubMed, búsquelo en Scopus. Si tiene buen número de publicaciones, pues uno dice, ah, bueno, ok, vale la pena. Pero si uno lo busca en PubMed y no tiene nada, pues obviamente que esa no va a ser la persona idónea para enseñarte y para apoyarte obviamente a investigar. Obviamente ver qué ha publicado, se ha publicado en revistas internacionales, en revistas de alto impacto, se ha publicado investigaciones, originales, casos, revisiones. En una ocasión aquí en Colombia, hace unos años, me dijeron que fuese a dictar un curso de publicación científica en una ciudad y me dijeron que un profesor de la ciudad iba a estar acompañándome y que él era un experto en publicación científica, que tenía muchas publicaciones. Entonces yo dije, ah, bueno, muy bien, genial. Pero resulta ser que el profesor solamente tenía puras cartas al editor. Tenía por ahí unas 30, 35, 40 cartas al editor. No tenía nada más. No tenía artículos originales, no tenía revisiones, no tenía casos. Entonces, en realidad, pues digamos, tenía cierta experiencia en algo relacionado, pero no tenía una plena experiencia en todos los procesos que, digamos, permiten que una persona realmente uno la pueda definir o llamar investigador. Obviamente, como decía, vincularse o hacerse miembro de una sociedad científica de estudiantes de medicina. Empezar a conocer la dinámica, especialmente de pregrado, congresos nacionales e internacionales de estudiantes de medicina. Hay muchos países que tienen congresos nacionales de estudiantes de medicina, hay unos que son más activos que otros. En estos días, por ejemplo, en Perú se está justamente celebrando de forma virtual, lo pueden ver por la plataforma de Facebook, el Congreso Científico Nacional de la SOCIMED. De hecho, tenemos en ese congreso dos simposios donde yo estoy apoyando, un simposio sobre COVID y un simposio sobre arbovirus. Y obviamente los congresos de la FELSUCEN, que también se han venido incluso haciendo en modalidad virtual en medio de este tema de pandemia. Asistir y presentar trabajo de investigación en congresos, obviamente es importante, no solamente de estudiantes, sino empezar a meterse un poco en el tema de los congresos profesionales. En ese orden de ideas también, pues, la concepción, como decía anteriormente, de trabajar en red de forma transdisciplinaria, así como entre múltiples instituciones y multinacionalmente, pues, obviamente, también es una recomendación muy importante. En términos generales, atreverse a hacer, a escribir y a enviar. Lo peor que puede pasar es que no le acepten. Y aún allí hay opción de enviar a otra parte y puede que empiece a publicar en una revista. No es utópico, es posible. Y como decía, no es solamente la experiencia personal mía, es una experiencia que se repite y que justamente a través de cursos, talleres, etcétera, que hemos dado, hemos promovido que esto se logra hacer. Aquí, por ejemplo, estos estudiantes, que son de una generación distinta,
eran estudiantes de medicina de primer año en la Universidad del Norte de Chile, junto con el profesor Percy, mi persona, dictamos un taller en el Congreso de la FELSUCEN ese año, y estos estudiantes empezaron a participar con el apoyo de nosotros en investigaciones que se publicaron, que se presentaron en congresos, por ejemplo, en el Congreso Mundial de Enfermedades Infecciosas, se publicó en una de las revistas del grupo British Medical Journal, del área de infecciones de transmisión sexual, STI, luego en otras investigaciones publicadas también en revistas de primera línea, y así como vemos, pues lógicamente promover la participación de estudiantes en las publicaciones científicas de diversa índole, estudios originales, reportes de casos, revisiones, cartas, etcétera, que puedan obviamente derivar en una participación en un fomento de la investigación. Aquí les muestro, por ejemplo, otra generación y otro ejemplo importante. La doctora Alicia Zambrano, en esta época era estudiante de medicina, participó y hoy en día es la directora de la Unidad de Investigación Científica de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Igual, pues su involucramiento desde el pregrado. Y obviamente hemos hecho mucho énfasis, a su vez, desde publicaciones científicas en el fomento de enseñar a investigar y a publicar desde el pregrado. Aquí, por ejemplo, en Colombia, un ejemplo interesante es otrora estudiante, Adrián Bolívar Mejía, de acá de la ciudad de Bucaramanga. Él se acercó a mí, incluso no estando en la misma ciudad, justamente con el interés de poder participar en actividades de investigación, en publicaciones, y obviamente se desarrollaron un conjunto de actividades de investigación, publicaciones científicas que terminaron en revistas incluso de primer cuartil, y Adrián le sirvió muchísimo esto, como le sirve en muchos países, también para hacer su especialización en medicina interna, luego en cardiología, y hoy en día está terminando un fellow ya en una subespecialidad cardiológica. Entonces, promover la investigación en pregrado no es una utopía, sí se puede, por supuesto. Obviamente hay muchos escenarios, no solamente el clínico, sino también el epidemiológico, de campo, la comunidad, donde se puede participar en actividades de investigación, involucrarse en otras redes que pueden ser muy productivas. Nosotros tenemos también una red de investigación, por ejemplo, en SICA, que generó una gran actividad de investigación, y justamente pues recordar en esos componentes el fomento a la investigación, la importancia de por qué publicar, que es un elemento clave, y desde ello, y como he dicho en este artículo de la CIMEN, se promovía en el año 2003, desde que se haga incluso también en pregrado. Entonces, tenemos un escenario fértil en algunos países, en otros obviamente puede ser un poco adverso, como ha sucedido con Venezuela, y que lo hemos hecho además analizado y publicado en revistas como el caso de Science, pero pese a eso se puede trabajar. Y recordar que incluso desde el pregrado se puede participar de la actividad de la investigación. No hay que tener una especialidad, un magíster, un doctorado para poder hacer investigación. Pero sí es bueno, como decían las recomendaciones, participar en grupos de investigación, semilleros de investigación que pueden tener mucha facilidad para promover la actividad de investigación. Otras experiencias que podemos ver que fomentan esto es la actividad incluso dentro de los programas y escuelas de medicina, que pueden tener no solamente actividades de asignaturas de metodología, sino también incluso de electivas, en particular en investigación y publicación, que pueden promover que estudiantes participen obviamente en estas actividades, que pueden incluso terminar, como decía, con premios nacionales, internacionales, promoviendo, por supuesto, una formación complementaria en temas específicos para las áreas de investigación que interesen. Nosotros acá en Colombia un poco, y desde la mirada de la educación médica, hemos tenido claro que es importante que esas actividades se acoplen también en la formación específica del pregrado. Y en ese sentido, desde asignaturas de metodología de la investigación o investigación en general, que se contemple también la importancia que tiene la publicación científica y la investigación y la publicación desde el pregrado. Y justamente el año antepasado, en el Congreso Mundial de Educación Médica, presentamos esa experiencia, y esa experiencia fue premiada porque pues justamente a lo que conlleva es una alta tasa de producción científica. Entonces,
todo esto juega un papel. Las sociedades científicas, como también lo hemos publicado en algunas revistas de educación médica, juegan obviamente un papel. Semilleros de investigación, grupos de investigación juegan un papel, pero también el hecho de que quienes enseñan investigación den el ejemplo. Si yo enseño investigación es porque investigo. Sería un poco extraño, pero sucede, ver, por ejemplo, personas que dan investigaciones y sin embargo no saben investigar. Y hay estadísticas sobre esto. Este es un estudio que lo presentaron inicialmente en un congreso en Perú, donde se veía que solamente el 16.4% de los docentes de cursos de investigación habían publicado investigaciones en revistas indizadas en el Scopus y en PubMed. Y eso quiere decir que casi el 84% restante, entonces, ¿por qué enseñan investigación? Esa es una buena pregunta. Y acá en Colombia encontramos una experiencia similar cuando veíamos este resultado en la región del eje cafetero de un 18%. Y a raíz de eso hicimos esta publicación en Acta Médica Peruana, planteando justamente cuál debería ser el perfil de los que se denominan investigadores, por ejemplo, en Colombia y Perú, donde tenemos ministerios o agencias de ciencia y tecnología que justamente plantean que hay unos requisitos para que el sistema lo reconozca como investigador. Más aún, porque cada vez dentro de las acreditaciones de los programas de medicina, y eso está pasando acá en Colombia, se requiere justamente este componente de la investigación y de la publicación científica, la producción. Y esto es algo que acá en Colombia estamos discutiendo y lo planteamos en esta letter en Lancet en el año 2018 sobre ese rol. Nosotros acá hemos generado también iniciativas como internados en investigación, en las cuales los internos participan en actividades clínicas, en actividades de investigación y tienen la oportunidad de investigar, de incorporarse en proyectos y participar en publicaciones científicas. En este momento, y justamente este es otro ejemplo interesante, David Ricardo Murillo ya no es un estudiante, ya no es solamente un médico, sino que ahora es un residente de medicina interna en los Estados Unidos. Y una gran base justamente de todo ello, desde el punto de vista de su hoja de vida, la hizo durante su internado de investigación con nosotros, y esto pues obviamente involucra también experiencias previas como el hecho de incorporar pasantías de investigación y pasantías de punto de vista clínica en el área a nivel internacional. Entonces este tipo de programas, como vemos acá, propician justamente esa participación, pero obvio que también desde más tempranamente involucrar a los estudiantes en actividades de investigación, en diferentes tipos de publicaciones, en investigaciones para artículos originales, revisiones, letters, casos, incluso revisiones sistemáticas, van a tener un componente también muy importante de impacto de la actividad que los estudiantes pueden tener. En el contexto de lo que hemos hecho también con coronavirus, hemos involucrado muchísimas investigaciones de estudiantes desde pregrado a nivel nacional, a nivel incluso latinoamericano, y además en una visión muy de lo que se llama One Health, donde además estudiantes, no solamente de medicina, sino incluso de otras áreas como medicina veterinaria y zootecnia, han participado también en trabajos de investigación que se han publicado en revistas científicas internacionales, en colaboraciones con Perú, con Bolivia, con Venezuela. Obviamente todo esto se ha generado en un ambiente en el cual justamente otro punto muy importante es entender la importancia de la colaboración entre personas, pero que ayude justamente a establecer colaboraciones y redes de trabajo entre instituciones. Como vemos acá, estos son algunos, no son todos, de hecho, los logos de instituciones con los cuales solo en el último año y medio hemos tenido colaboraciones de investigación justamente en el tema de coronavirus. Entonces, para ir cerrando, ¿qué retos se presentan en medio de todo esto? Bueno, obviamente siempre son muchos, ¿no? Pero en investigación y publicación, sin duda alguna, necesitamos, no solamente en el pregrado, sino en general en medicina, un mayor fomento de lo que tiene que ver con la investigación clínica, ensayos clínicos, estudios multicéntricos con impacto, promover publicaciones de alto impacto, trabajo en red, el tema económico desde el punto de vista de gestión y financiamiento de investigación, es decir, conseguir fondos, becas para proyectos, fortalecer revistas como el caso, por supuesto, de la CIME, contribuir y ver la manera de vincularse
a los trabajos, por ejemplo, de guías y con expertos, que brindan también un trabajo súper profundo. Yo hago parte de nuestro consenso acá en Colombia, que desarrolló la guía de atención de COVID basada en evidencia. Promover, obviamente, investigación y publicación en países donde no solo en pregrado, sino en general, hay una escasa actividad en el ámbito de la investigación y la publicación médica. Obviamente, esto nos lleva a la discusión de la comparación entre la actividad de la investigación. No es igual en un país como Brasil a un país como México, por ejemplo, a Honduras, a Costa Rica, a Nicaragua o a Ecuador. Cada país tiene unas realidades y unas particularidades que hay que comprender también. Obviamente, los estudiantes necesitan también una mayor interacción con centros de investigación. Centros de investigación, además, como lo digo yo, amigables al estudiante, es decir, que abran la puerta y que permitan que los estudiantes puedan involucrarse en actividades de investigación, por ejemplo, en pasantías. Hemos organizado, de hecho, pasantías y hoy en día incluso tenemos pasantías virtuales. Nosotros hemos hecho pasantías virtuales también y se han propiciado además también en muchas otras instituciones. Por ejemplo, en Perú, la Universidad San Ignacio de Loyola tiene pasantías. Yo he colaborado con estas pasantías. La SOCIMEP tiene pasantías virtuales de investigación. Están generando, de hecho, investigaciones y publicaciones con mi grupo. Entonces, estas cosas ayudan también. El tema de los eventos, educación médica continua, cursos y talleres de investigación y publicación científica son elementos claves. Y por supuesto, también profundizar en los congresos, en que en las actividades de congresos también existan espacios de formación en metodología de investigación, medicina basada en evidencia, lectura crítica, bioestadística y temas de publicación científica, como por ejemplo el uso de software y gestores de referencia. Sin duda alguna, además, no solo lo que decía como docente, sino también, por ejemplo, los que estén a la cabeza de sociedades, de FELSUCEN, etcétera, tienen que dar ejemplo también. Es decir, tienen que ser personas que participan, obviamente, en investigación científica, y eso es clave porque finalmente es un espacio muy importante con una gran participación de personas en las cuales justamente pues, se va a promover la investigación científica. Para terminar y mostrar algunas imágenes adicionales, esto, por ejemplo, es la fotografía el día que estábamos finalizando un taller de publicación científica en el marco del Congreso de la FELSOCEN del año 2013 en Tegucigalpa, Honduras, o acá en el Congreso de la Asociación Colombiana, la CENCOL, que agrupa todas las sociedades de acá de Colombia. Esto realizado en la ciudad de Armenia en el año 2015 y, por supuesto, en otros eventos, por supuesto, de la FELSOCEN, donde existen este tipo de actividades y talleres. Por ejemplo, este es el encuentro de editores de revistas científicas de estudiantes de ciencia de la salud. Esto fue en Cochabamba en el año 2016, en donde entonces en estos espacios se da justamente la oportunidad de que se desarrollen este tipo de actividades. Y termino, esta es mi última diapositiva, mostrándoles aquí algunas fotografías de acá de Pereira. Esta es la ciudad donde yo vivo y de hecho tuve la oportunidad en el año 2018 de presidir y organizar el Encuentro Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Asociación Colombiana de Infectología, que tuvo una gran participación y además incluso también iniciar el que empezásemos a fomentar la investigación de enfermedades infecciosas con un encuentro a nivel de los países de la región andina, donde tuvimos colaboradores y participantes de otros países, como por ejemplo especialmente el caso de Perú. Entonces, pues estas son algunas ideas sobre esta experiencia rápidamente contada y oportunidades que se pueden obviamente generar en el contexto de la investigación y publicación científica, en este caso en enfermedades infecciosas tropicales y emergentes. Bueno, por la atención muchas gracias y por supuesto si hay dudas, preguntas, inquietudes o comentarios son completamente bienvenidos. Doctor, una vasta experiencia en todo lo que es investigación, incluso desde aquí, desde Venezuela, le brindamos un enorme abrazo porque, bueno, sigue haciendo de la investigación
pues un campo para todos los estudiantes que se estimule pues desde pasos iniciales, desde el pregrado, a que haya investigación, comenzar con los semilleros, sumamente importante. Gracias por esa labor y gracias por compartir su experiencia con nosotros. Yo quería preguntarle a la audiencia si tiene algún tipo de dudas, preguntas, sugerencias. Este es el momento para hacérselos al doctor. Bien, Diana tiene una pregunta. Diana Isidro. Se la leo, doctor. Muy inspirador, doctor Rodríguez. Gracias por la ponencia. ¿Qué recomendaciones nos puede dar a la hora de establecer contacto con doctores expertos? ¿Cómo llegar a los especialistas y demostrar nuestro interés? Saludos desde Caracas. Excelente pregunta. Bueno, yo creo que como decía anteriormente, muchas gracias por el saludo, el punto es entrar en contacto con gente que ya está sensibilizada. Porque obviamente, mire, hay que decir las cosas también como son. No todos los docentes, no todos los médicos ven con buenos ojos el hecho de que un estudiante participe en investigación desde pregrado. Obviamente, eso ha ido cambiando en el tiempo. Cada vez se va sensibilizando más, se va creando más conciencia de la importancia de esto, pero aún así, ustedes se pueden encontrar con personas que dicen que un estudiante porque va a estar involucrado en actividades de investigación. Y eso tiene que ver con muchas cosas, del mismo hecho de que hay gente que obviamente no hace investigación alguna y de entrada eso le puede generar un choque y una fricción. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Pues establecer contacto con personas, de hecho sí se sabe, uno, que investiguen y dos, que están interesados también en fomentar la investigación en pregrado. Es decir, gente que ya uno sabe que ha tenido la experiencia de hacer investigaciones con estudiantes, que dirigen trabajos de grado, por ejemplo, de tesis de grado en pregrado, porque pues, hay lugares donde se requiere para graduarse trabajo de grado, incluso en medicina. No es común, por supuesto, no ocurre en todas partes, pero ese tipo de experiencia y también el hecho de esa percepción, pues obviamente va a ser importante a la hora de acercarse, porque ya sabe que puede ser receptivo a la hora de vincular, por ejemplo, estudiantes al área de investigación y de desarrollo. Gracias, doctor. Bien, yo tenía una duda. Bueno, quería preguntarle, por ejemplo, esas 3 características esenciales de un estudiante que está comenzando, ¿qué debe tener ese estudiante de inicio, de impulso para ir al campo de la investigación científica? ¿Y por qué, por ejemplo, por qué investigar en el área de las enfermedades tropicales, en el área de enfermedades infecciosas? Sí, bueno, son dos preguntas. La primera que hay que tener claro es, y yo creo que hay un mito muy importante que hay que romper, y es que hay gente que a veces dice, no, pero es que un estudiante que apenas está en primero, en segundo año, en primero o segundo semestre, ¿qué va a investigar? ¿Cómo puede participar en la investigación? Es imposible, no sabe nada. No, todo en su justo valor. Porque obviamente yo no voy a agarrar a un estudiante de primer semestre y lo voy a involucrar a coordinar la actividad de una investigación de un ensayo clínico. Pero yo sí puedo darle tareas a un estudiante de primer semestre que me colabore, por ejemplo, en un estudio descriptivo epidemiológico, en un estudio de encuestas, en buscar artículos, en buscar información, a la par que se va capacitando y va progresivamente adquiriendo herramientas. Entonces, todo en su justa dimensión, todo en su justa proporción. Entonces, hay oportunidades que se pueden brindar a cada nivel. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa primero que nada es importante. Y con eso en mente, tener presente que si incluso yo estuviera en primer semestre, seguro que siempre habrá algo que yo pueda hacer. Obviamente, acercándome a las personas correctas que me puedan ayudar, que me puedan asesorar y que puedan fomentar que yo participe de forma correcta a la par que obviamente voy a aprender. Con respecto a la segunda parte, bueno, yo creo que cada día se hace más evidente y lo que ha pasado, por ejemplo, en el tema del COVID, es muy claro para el tema en general de enfermedades infecciosas.
Las enfermedades infecciosas no van a desaparecer de la noche a la mañana y van a seguir teniendo una carga muy importante a nivel mundial y dentro de ello, más nosotros en América Latina. Y entrando específicamente en el tema de enfermedades tropicales, más aún, porque muchos de los países a los cuales puede estar llegando esta presentación, justamente vivimos en el trópico, estamos no solamente en el trópico, podemos estar en zonas subtropicales y, y además, incluso, aunque yo estuviera en Buenos Aires, yo pudiera terminar diagnosticando, manejando un caso, por ejemplo, de malaria. El año antepasado, en 2019, estaba yo como conferencista en el Congreso Argentino de Enfermedades Infecciosas que organiza la Sociedad Argentina de Enfermedades Infecciosas, SAI, con los cuales tengo muy buena colaboración. Y en este congreso que se hizo en Tucumán, entre los intercambios de información y de cosas, pues nos percatábamos de que 35 casos de malaria fueron diagnosticados en venezolanos que emigraron de Venezuela hasta Buenos Aires. Entonces el tema de los viajes, la migración, también hace que incluso las enfermedades tropicales se van más allá de nuestros límites de estas zonas. Puedes diagnosticar un caso de enfermedad de Chagas en Europa o como comenté, yo en el 2013 estuve en Japón y entre las cosas que hice en Japón, estuve en la Universidad de Tokio reunido con el doctor Sachiro Miura, que es un investigador en Japón que trabaja en enfermedad de Chagas. Y uno dice, ¿por qué trabaja en Japón en enfermedad de Chagas? Bueno, porque en Japón se han presentado casos de Chagas en migrantes latinoamericanos, en japoneses que regresaron de Bolivia, y de hecho se ha dado casos de transmisión autóctona de Chagas, incluso en Japón, por la transmisión vertical en el embarazo. Entonces, hay mucho por investigar. Y si estamos hablando desde la mirada de Venezuela, pues más todavía con todo lo que está pasando, el descontrol, la crisis sanitaria ha generado una necesidad de conocer a fondo lo que está pasando con enfermedades tropicales, como la malaria, pero también muchas otras, enfermedades inmunoprevenibles, el sarampión, y esto no solamente ocurre dentro de Venezuela. ¿Qué pasa con la migración, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en otros países? Y esto ha generado, de hecho, también colaboraciones y publicaciones en ese sentido en otros países, en los cuales yo he participado ya en unas cuantas, de justamente entender el impacto que tiene la situación, la migración y específicamente cómo se traduce esto también en el tema de enfermedades infecciosas tropicales y emergentes. De manera tal de que aquí siempre va a haber un campo muy importante de trabajo por mucho tiempo en el cual hay que investigar para comprender, obviamente, estos problemas y sin duda alguna empezar a aportar, derivado de ello, soluciones a los mismos. Muchísimas gracias, doctor. Excelente, excelente. Bueno, otra pregunta. Alguien pueden encender sus cámaras, pueden abrir el micrófono, chicos, si tienen alguna otra duda. Es el momento. Tenemos una gran oportunidad con el doctor Alfonso Rodríguez. Bien, creo que no hay más duda. Todo quedó clarísimo como el agua del Caroní. Bueno, doctor, no me queda más que agradecerles desde la coordinación de publicaciones. Y bueno, también queremos proyectar por acá su certificado de participación en esta charla. Para nosotros es sumamente importante que, estos granitos sumen para estos investigadores que están naciendo, que deben nacer, porque pues el mundo está cambiando y la investigación ha tomado un rumbo muy importante en los últimos años. Gracias, doctor, por su participación. Con muchísimo gusto. Siempre un gusto y pues quedo a la orden cualquier cosa, cualquier otra actividad en el futuro, por supuesto, con muchísimo gusto. ¿Algún correo, doctor? Les dejo mi Twitter, sobre todo, me pueden seguir para cualquier cosa por ahí. Me haré también el correo, que estoy interesado por cualquier cosa. Ahí lo dejo por el chat y mi correo electrónico.
interés, pues completamente a la hora. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ya nuestra sesión ha terminado. Que tengan todos una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche para todos.